Bien, señores, todo el mundo sabe ya aquí lo que cobra un abogado de prestigio. Todo el mundo sabe que aquí hay personas que ejercen el derecho y que cobran mucho. Y si no se meten en cuota LIT y cogen el 33%. Nosotros queremos, antes de presentar y pidiendo excusas porque este es un segmento médico, pero resulta que eso está vigente en todas partes. Nosotros quisiéramos dejar esta pregunta en el aire. ¿Quién está pagando los honorarios del doctor Carlos Balcácer en beneficio de la defensa de los jóvenes que están acusados de causar la muerte indirecta a el joven que se suicidó? Quería solamente dejar eso en el aire y a continuación dejar al doctor Hanna que nos presente un distinguido profesional de la medicina que en este mes creo que tiene una connotación especial. Sí, tenemos con nosotros a un viejo y caro amigo. Viejo por la edad. ¿Viejo amigo o amigo viejo? Las dos cosas. Luis Homero Matos de Almací es un médico oncólogo a quien yo conozco desde que él era niño y ya yo era adulto. Fue pasante en el Hospital Gautier cuando yo estuve por allá. Después se especializó, fue a México y es un viajero continuo. Acaba de regresar del Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón y estamos en octubre, que es el mes del cáncer. Luis Homero, bienvenido, gracias por venir. Sabemos que está muy apretado con una situación familiar, pero nos agrada que esté con nosotros y nos ponga la gotica en los ojos. ¿Qué está pasando con cáncer del pulmón en el mundo a la raíz de este congreso último? Bueno, pues una revolución, porque te doy un detalle. El Congreso Mundial de Cáncer de Pulmón se celebraba cada 2 años y ahora se va a celebrar cada año, lo cual quiere decir que hay una gran cantidad de material y de elementos que están cambiando, que obligan a la población médica que atiende este problema mayor a hacerse más frecuente en sus reuniones y de intercambio de ideas y de producción de elementos que cambien la biología de este tumor. Al comienzo de este siglo, el diagnóstico de cáncer de pulmón era casi un sello de muerte. Bueno, sigue siendo si era muy pequeñito y se podía remover o circunstancias atenuantes de otro tipo. ¿Qué está pasando hoy con el cáncer del pulmón? Bueno, lo que señalas es un hecho incontrovertible. Todavía sigue siendo que solamente entre el 5 y el 15% de los pacientes con cáncer de pulmón alcanza 5 años, lo cual contrasta mucho con otros tumores. Por ejemplo, los pacientes de cáncer de mama, casi sin importar el estadio en que ocurran, ellos pueden alcanzar un 89% a los 5 años. Está hablando de sociedades muy civilizadas, muy desarrolladas, muy ricas. Incluso en nuestro país, el porcentaje que alcanza 5 años, no lo sé con exactitud, pero es altísimo para cáncer de mama, pero para cáncer de pulmón ese privilegio todavía no ha alcanzado. Clasifícame los cánceres del pulmón, ¿todos son iguales? No todos son iguales. Los cánceres de pulmón tenemos 2 grandes grupos, los de células pequeñas y los que no son de células pequeñas. Y los de no células pequeñas son los tumores realmente más importantes y que se ha avanzado más. Pero volviendo ¿Tiene mejor pronóstico? No tienen mejor pronóstico, es que tenemos más armamentarios contra ellos y hay más cosas que nos podemos implicar. Los cánceres epidermoides y los cánceres de células pequeñas son muy poco expresivos, dicen muy pocas cosas. Nosotros casi no tenemos armamentos contra ellos. ¿No hay adenocarcinoma en el pulmón? Hay adenocarcinoma del pulmón y es el 70% hoy en día de todos los casos de cáncer de pulmón y es el cáncer en que la comunidad internacional se centra hoy en día y en que más estudios se están haciendo. Volviendo un poco al principio que nos ocupa, decimos que es un cáncer mortal, ciertamente. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? En todos los tumores, o en la mayoría de los tumores, hacemos pruebas de prevención o de screening, como se llama. Y no habíamos tenido en el pulmón una prueba de screening que nos permitiera encontrar cánceres más tempranos y, por ende, disminuir la mortalidad de los cánceres de pulmón. ¿Tú estás hablando de biomarcadores? No, estoy hablando de la tomografía helicoidal de baja dosis. Okay. Hace ya muchos años, por los años 80, en la Clínica Mayo se hizo un gran estudio tratando de encontrar cánceres tempranos de pulmón
utilizando radiografía de tórax y citología de esputo. Eso fue un gran fracaso porque prácticamente no se pudo encontrar. ¿Y la broncoscopía? La broncoscopía no puede ser un estudio masivo de ninguna forma. Entonces pasamos, en el 1990 se hizo un estudio pequeño, prospectivo, doble ciego, usando tomografía helicoidal de baja dosis. Ese estudio fue positivo y eso dio paso a dos grandes estudios, el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos y otro gran grupo de cáncer holandés y belga, donde ellos, utilizando tomografías computadas de baja dosis helicoidales en población de alto riesgo, vale decir, pacientes de entre 55 años y 74 años que eran fumadores o que son fumadores activos, que es la población de alto riesgo, encontramos en el estudio Nelson, que se acaba de publicar y que se acaba de validar, que es muy importante, que nosotros podemos encontrar nodulaciones tempranas en el pulmón que pueden llegar a ser diagnosticadas como cáncer de pulmón temprano. Eso es un equivalente a la colonoscopía y los pólipos. Eso es un equivalente a la colonoscopía, eso es un equivalente a la mamografía, eso es un equivalente a al pap smear en útero. Es integrar esta nueva herramienta ya validada a que nosotros podamos encontrar cánceres de pulmón temprano, porque de otra manera, William, vamos a encontrar cánceres tardíos de pulmón, que es la mayoría en casi todos los sitios del mundo, y esos cánceres no los podemos curar, lo podemos paliar, lo podemos mejorar. Hemos hoy en día aumentado la sobrevivencia. La sobrevivencia. Nosotros antes teníamos como sobrevida media de un cáncer avanzado de pulmón 6 meses, 8 meses. Hoy en día podemos llevar eso a 24 meses, 30 meses. De manera pues que los pacientes de cáncer de pulmón viven más. Te doy un dato. En el 2015 se espera, en el 2015 que todavía no ha pasado, se esperan unos 222,000 casos de cáncer de pulmón nuevos en Estados Unidos. Y de eso se van a morir en el primer año 156,000 casos. Hay un hiato grande. Tú me estás hablando de casi 800 casos diarios. Sí. Sí, más o menos. Eso es equivalente a 2 aviones jumbo grandes que se estrellan todos los días. La gente no tiene idea del impacto. Eso es mortalidad. Tú no me estás hablando de morbilidad, ni internamiento. Para nada, los costos de esos 222,000 casos. De 222 millones. No, son 300 millones de norteamericanos hoy en día. Es decir, es una cifra altísima. Pero es que antes no se morían 156,000. Se morían 180,000, de manera pues que estamos logrando entre el 2011 y el 2015 disminuir la mortalidad anual por cáncer de pulmón en unos 30,000 casos. Eso quiere decir que tenemos mejores métodos diagnósticos, mejores métodos de estadio, mejores métodos de tratamiento. Estamos en una revolución. Sí. Estamos hablando de biomarcadores, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo que va al consultorio te dice, pónmelo todos, CA125, eso es para carcinoma de ovario. De ovario. ¿En diagnóstico temprano o en seguimiento? En seguimiento, para diagnóstico inicial, los marcadores séricos no son útiles. Ni el 15-5 ni el 19. Ninguno de esos. El CA es el más relacionado con los adenocarcinomas de pulmón. El PSA. El PSA para próstata es invaluable, tiene muchísimos defectos, pero es el mejor instrumento que tenemos. El alfa-fetoproteína. Sí, la alfa-fetoproteína para tumores germinales y prácticamente no tiene valor para diagnóstico, sino para seguimiento, tumores de testículo, tumores de ovario. Marcador para tiroides. Para tiroides. Antitiroglobulina. Antitiroglobulina es algo que podemos pedir y que nos da una idea de que lo que tenemos enfrente es tumor, pero no nos dice que es tumor 100%. En general, en oncología, lo único que dice que tenemos tumor es una biopsia. Y hoy en día podemos hacer, o estamos abocados a hacer biopsias líquidas. Por ejemplo, te explico. Podemos tener un paciente con cáncer de mama o cáncer de pulmón, le sacamos una muestra de sangre y vamos a encontrar ahí células madres. Esas células madres las podemos estudiar su DNA, su RNA, lo podemos medir y podemos decir que ese paciente con cáncer de pulmón
con cáncer de pulmón, que tú le diste tratamiento, va a bajar ese porcentaje de RNA o de DNA y eso se ha convertido hoy en día en un marcador. Pero eso no es un tratamiento estándar, eso es un tratamiento a futuro. Eso es equivalente a la replicación viral de hepatitis C, hepatitis B, más o menos la carga viral. Esto está expresado de una forma porque la replicación viral implica una respuesta inmunológica y esa es la que medimos, Sí. esa es la que medimos, pero en cáncer es directamente los fragmentos de la célula que están en el material genético que nosotros podemos detectar en sangre y eso vamos a asistir en los próximos años a una revolución. Esa idea, Sí. Luis, de inyectar parte del tumor debidamente procesado, macerado, todo lo que tú quieras, y provocar una reacción inmunológica de anticuerpos o de linfocitos T contra ese tumor, eso se abandonó. No, para nada. Hoy en día asistimos a una nueva oncología, Nosotros teníamos herramientas como la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia de los años 50 para acá. La quimioterapia era una serie de medicamentos para lo que coja mi bolón. Hemos sido más target específico, más específico, blanco específico, y hoy en día encontramos tumores con alteraciones genéticas específicas y los podemos tratar específicamente y mejorar la sobrevida. Pero algo que habíamos acariciado hace tantos años era la posibilidad que nuestros propios soldados, que son los linfocitos T, Sí. realmente, fueran los efectores de la respuesta. Y te voy a contar algo maravilloso. Si tomas un paciente avanzado de cáncer de pulmón y le diste una primera línea de quimioterapia, será sujeto de una segunda línea de quimioterapia. Entonces, pacientes ya tratados, sujetos de una segunda línea de quimioterapia, a un grupo le dimos docetaxel y a otro grupo le dimos nivolumab, que es una droga, es un monoclonal Sí. contra un checkpoint que es el PDL1 o el PD1 y que hace más efectivo y más expuesto a la célula tumoral al linfocito T, La al linfocito sensibiliza. T. Y lo sensibiliza. Entonces encontramos que la respuesta fue mejor al nivolumab que al docetaxel, al viejo docetaxel. Entonces hoy en día estamos en una revolución, estamos inmunológica, estamos asistiendo a estudios prospectivos, doble ciegos, randomizados, que todavía no se publican, usando en primera línea drogas inmunológicas como el nivolumab, como el pembrolizumab, y otros muchos más que están todavía en investigación. La casa AstraZeneca, la casa Merck Serono, están involucradas hoy en día activamente en esas drogas que van a cambiar. No queremos que la celebración del mes de cáncer se vaya solamente en televisión y radio. Que la gente entienda que las mujeres tienen que hacerse su Papá Nicolau. Se ha abandonado la idea del Papá Nicolau, de la mamografía, de la sonomamografía. Que la gente vaya al médico a chequearse, por lo menos una vez al año. Sí. Después de este banquete que ustedes se han dado, Te va a tocar el turno a ti. no, vamos a hacer una pausa, porque entonces ahora queremos llegar al público. Creo que la cátedra funcionó. Hay mucha confusión sobre el médico general y el internista, pero también se le puede llamar a los oncólogos. Son los médicos que más medicina tienen que saber, porque tienen que saber de todo un poco. Porque no se sabe en qué órgano es que va. El problema del oncólogo ahora mismo es que tiene que meterse un poquito en neumología. Y yo quería tratarle dos temas. Lo dejé ahorita que se retroalimenten, esos dos genios de la academia, se gozaron ahí. Pero doctor, mire, hay mucho ausentismo en estos días. Y el doctor Hanna y usted que están en consultorio, con personas que tienen ni que una gripe, pero es gripe que le dura una semana, fiebre, y me parece que no es gripe. Y tirado en la cama. Dice Félix de Sena que puede ser H1N1, pero también hay otra cosa. Doctor, en el caso de esa enfermedad que ustedes anunciaron, que se han muerto 225,000 norteamericanos. Cada año. Yo quiero que esa sea la primera respuesta. Doctor, en un paciente fumador, asintomático, que va a un chequeo, ¿cuál es el principal signo de laboratorio que aparece, que pone a pensar a un oncólogo en seguir buscando cosas? Ninguno. Sangre en el esputo.
Ninguno, de Ninguno, laboratorio, no, de laboratorio. En laboratorio no aparece nada. No aparece nada. La gran mayoría de las pruebas en un paciente que tiene cáncer de pulmón, limitado todavía al tórax, no tiene expresión. Puede tener hemóptisis, sangre. Así debuta, ¿Perdón? ¿Debuta con hemoptisis? No necesariamente, porque los tumores que tienen hemoptisis son los tumores que se abren a los bronquios. Y básicamente eso se llaman los epidermoides centrales. Pero los adenocarcinomas, que son del tejido pulmonar mismo, no se abre al bronquio, no tienen... Y esa sangre en el esputo, que era muy común en tuberculosis, ¿también es en cáncer de pulmón? También es en cáncer de pulmón, sí, en los tumores que están en el bronquio per se. Tú y yo tenemos un amigo íntimo, muy querido y hermano, fumador de toda la vida, de 60 o más cigarrillos al día, que un día tosió y lo trajo en una servilleta. Sí. Ahí hay sangre en el esputo. La radiografía le confirmó lo que sospechábamos y murió de eso 6 meses después. O sea que puede comenzar con sangre en el esputo. Es un dato muy orientador, pero es un dato clínico a confirmarse por una prueba de citología y de demostración de sangre en el esputo. Entonces, no vamos a hacer un diferencial aquí, sí, pero un vómito o un esputo, sangre roja rutilante, solamente es sugestivo de pulmón y de la ruptura de un aneurisma, más nada. Vómito, doctor, se refiere a la salida de material sanguíneo. Sí, pero vómito ya es negro. Ya es negro. No necesariamente, usted puede tener sangre roja rutilante en un vómito que viene del estómago, de una úlcera o del esófago, y eso puede ser por una lesión benigna o por una lesión maligna. Y con respecto a la gripecita, doctor. Que hay que tener en cuenta que tenemos 2 etapas en este país para contraer la influenza. El invierno norteamericano, cuando nos mandan sus viejitos de allá a pasar sus inviernos en la República Dominicana, pero hay un invierno de Sudamérica que ocurre en mayo, junio y julio, que vienen a Punta Cana y que vienen a pasar invierno aquí en Santo Domingo y también traen el virus de la influenza, por lo cual hay que vacunarse. Ya en Estados Unidos la vacuna contra la influenza es obligatoria. ¿Y es una vacuna para toda o es una cepa para cada enfermedad? Varía mucho con el paso por la fase animal y vuelta al ser humano. Pero cualquiera de las vacunas que están en el mercado hoy estimulan las defensas contra la parte central de ese virus. El virus cambia periféricamente, pero el core, la parte central del virus es el mismo. Es la misma. Y tú puedes conseguir despertar mejor las defensas utilizando la vacuna. Siempre hay que vacunarse. 65 años para arriba, todos. 2 años para abajo, todos. Trabajadores, enfermeras, dentistas, médicos, policías, bomberos, todos tienen que vacunarse. Doctor, para nosotros terminar, háblanos un poquito de cáncer de seno. Bueno, usted sabe que estamos en el mes de octubre y que el 19 de octubre es el día que se ha dedicado mundial al cáncer de mama. Y yo quisiera dejar la idea de que la mejor enfermedad es la que no ocurre. Y nosotros queremos encontrar tempranamente tumores de mama a través de una metodología de detección temprana o de screening. Y que la prueba por excelencia es la mamografía. Que hay otras muchas pruebas que pueden complementar esto, pero la mamografía es la prueba por excelencia y eso no se ha podido controvertir hasta ahora porque es la cosa que tiene muchos defectos, pero más fácil, sencilla y barata. Luis, sin descartar la mamografía. Hemos visto que nuestros médicos han abandonado el chequeo de las mamas con las manos. Y las mamas pequeñas son susceptibles de un buen análisis, de buen examen con las manos. Son muy grandes. Las que son muy grandes ya estamos hablando de una cosa diferente. Y la que más fácilmente lo encuentra es ella misma. Claro. Acabo de revisar el National Cancer Institute y hay 2 pruebas, que es la mamografía y el autoexamen, que eso no tiene desperdicio. Bien, doctor Luis Homero Matos Dalmací. Gracias, doctor.
Y seguimos hablando este mes, tenemos todavía 15 días más para hablar de... Y hemos tenido ya muchos años, Julito, de hacer esto para esta fecha. Sí, seguro, siempre repetimos. Vamos a una pausa y venimos con otra invitada.